Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a la Capilla Pantaleón Panduro, sede del Premio Nacional de la Cerámica. Como pueden ver ustedes alrededor, son los diferentes premios o ganadores de categorías de diferentes años durante etapas. Les damos esta más cordial bienvenida a la presentación del libro del doctor Francisco Ramírez, al cual pido un fuerte aplauso. Y parte también de la presentación del licenciado Carlos Herrera, que también será parte de esta dinámica. Como se fijaron ustedes, un fuerte aplauso también, por favor. Como han visto ustedes en sus sillas, se encuentran un ejemplar del libro que se está a punto de presentar, el cual ustedes, conforme a la dinámica que ha explicado el doctor Ramírez, es para que ustedes sigan la secuencia, la dinámica de la presentación del libro. Si al final desean obtenerlo y llevárselo a su casa, su servidor está en la parte de atrás, tiene un costo de 200 pesos y puede ser adquirido por ustedes para una firma, o si desean dejarlo, lo pueden dejar en su lugar o en la mesa de atrás si no lo desean de esta forma. El gobierno de San Pedro Tlaquepaque también les da una cordial bienvenida aquí al municipio y siéntanse como en su casa. Tenemos una alta gama de oferta gastronómica del centro histórico, que estamos en fiestas patrias en estos momentos, entonces si se dan una vuelta acabando la presentación, les va a gustar mucho aquí al pueblo mágico de San Pedro Tlaquepaque. Muchas gracias. Cedo el micrófono al licenciado Carlos Herrera. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Muchas gracias al licenciado Ricardo por la presentación y por las gestiones para poder estar ahora en esta ocasión, en este evento tan especial para nosotros, en especial pues yo como amigo del doctor Francisco. Y antes de empezar a presentar lo que es el libro y tener una plática, una dinámica no solo entre nosotros, sino también con ustedes, con la participación de ustedes, para lo cual pueden obtener en este momento, para hacer el ejercicio, uno de los libros que están en los asientos de adelante, por si gustan pasar y tomar alguno. Pues quisiera comenzar, tal y como en su libro está expuesto, que se llama ¿Cómo leer la Constitución de Jalisco? Un enfoque ciudadano, por el doctor Jesús Francisco Ramírez Bañuelos. Tomando nota de un poco de su currículum, precisamente para conocerlo, por lo menos académicamente y profesionalmente. Tal y como lo menciona aquí en el libro, el doctor Jesús Francisco estudió la abogacía en la Universidad de Guadalajara, es maestro en gestión de servicios públicos en ambientes virtuales por la UDG, es máster en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada, es M2 en Historia del Pensamiento Jurídico Contemporáneo por la Universidad París de la Sorbona. También ha hecho estudios en Derecho Internacional Comparado por el Trinity College de Dublín. Ha sido secretario proyectista en el Juzgado Segundo para Adolescentes del Estado de Jalisco, secretario relator del Supremo Tribunal, jefe del Departamento Jurídico de la Delegación Jalisco de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido también vicecónsul en la sección consular de la Embajada de México en Costa Rica. Y en la academia ha sido profesor de asignatura de Derecho Diplomático y Consular en la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Actualmente también maestro de la UDG con algunas materias y en el ITASO también. Pues bien, en este momento voy a hacer el uso de la voz al doctor Francisco para que comencemos con la primera de las secciones de esta plática, de esta entrevista, que lleva por título Pretexto. Por favor, doctor, gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por hacer un espacio y estar el día de hoy aquí. Y bueno, mis compañeros son muy elegantes, ¿no? Y Ricardo además hace muy buena acopio de sus conocimientos en el ceremonial, es experto en protocolo. Yo voy a tomar la licencia de dejar eso un poco atrás, ¿no? Sobre todo porque asusta a lo mejor para muchos ver que esto va a ser para abogados. Bueno, no es para abogados. Y vamos a empezar a deconstruir, si me permiten entonces, la plática, si están de acuerdo, Carlos, Richie y todos los que están presentes aquí,
prácticamente. Nos conocen a uno o a otro, o a los tres, y quisiera que fuera siempre una plática entre amigos con un pretexto. El pretexto es el libro. Y además del pretexto que nosotros estamos invitando a ustedes, y no se asusten si por aquí alguna otra persona o ser más tarde aparece, es normal, son habituales, pero están bienvenidos y no nos van a molestar. El pretexto del libro surge precisamente de una amistad, la amistad con Carlos, y resulta que a Carlos lo invitan, y aquí doy crédito a él, aunque no aparezca como autor, debería estar como autor de la idea, porque lo invitan al Congreso del Estado a hacer unas cápsulas de la Constitución de Jalisco. A partir de ahí, Carlos me pide ayuda para hacer una serie de revisiones de artículos específicos de la Constitución, para hacerlo voluntariamente, porque además tenemos muchos proyectos en común que ojalá en algún momento ustedes puedan ir descubriendo, especialmente en redes sociales, estén atentos algún día y por ahí vamos a aparecer. Y entonces empiezo a escribir esos artículos, que son prácticamente jurídicos, y me doy cuenta de algo que creo que es importante, y es hay un vacío del conocimiento de la Constitución de Jalisco. Se escribe mucho de la Constitución de México, se escribe mucho de los tratados, lo cual está bien, pero no se escribe casi nada de la Constitución de Jalisco. Y además, lo que se escribe es muy técnico, de manera que no llega al conocimiento de las personas, que son las que debemos estar en primer lugar interesadas en conocer la Constitución de Jalisco, no para llevar juicios, no para ser abogados, sino para poder ejercer nuestros derechos. Y bueno, este es el pretexto del libro. Muchas gracias, Francisco. Pues eso como preludio, yo creo, ¿no?, de la charla que vamos a tener. Pero la siguiente sección se llama Contexto. Yo lo único que quiero anotar es pues, que precisamente tenemos un marco en el cual estamos haciendo este evento y que también tiene que ver con el libro. Y este sería el de los 200 años de la fundación de Jalisco. Se cumple en este año esta conmemoración. Y de lo que pude investigar brevemente, resulta que Jalisco es el primer estado que se conformó libre y soberano después de la independencia de México, después de la abdicación de Agustín de Iturbide como emperador que pretendía serlo en aquel momento convulso de la historia, pero pues Jalisco salió avante. Los personajes que en su momento tuvieron a bien poner orden dentro de todo lo que estaba sucediendo a nivel nacional, pues decidieron hacer un plan llamado el Plan de Casamata, y a partir de ahí, por lo poco que he investigado, pues resulta la fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Así es que el contexto pues es el de los 200 años de la fundación de nuestro estado. Y por favor, ¿qué nos puedes aportar? Sí, bueno, solamente también tomar en cuenta que Jalisco es de los estados desde el inicio que tuvo la vocación federalista, es decir, que no pugnaba por ser una república central, sino finalmente lo que somos actualmente, una federación. Y la importancia, o por qué es relevante esto, es el hecho de que una federación comprende una asociación entre estados libres y soberanos y que se van a ayudar para fortalecer un proyecto nacional, lo cual en nuestros días sigue siendo vigente. A partir de ahí entonces los federalistas jaliscienses tienen una importancia a nivel nacional, y los juristas también, a los que somos abogados siempre todo el tiempo nos están haciendo mención de Ignacio Ruiz Vallarta y Mariano Pérez. Y esta importancia de Jalisco a nivel nacional se ve reflejada en la forma en la que se expresan las leyes. Por lo tanto, la Constitución de Jalisco siempre ha sido un ejemplo para otros estados. Además de eso, bueno, sabemos la importancia de nuestro estado en economía, en cantidad de población, lo cual hace que este texto que vamos a tratar de esbozar el día de hoy pues tenga una importancia no solo para nuestro estado, sino para todo el país. A mí me gustaría, Francisco, si
no tiene ese inconveniente, hacer un pequeño ejercicio aquí, muy lúdico, pero realmente pues como para poder sentirnos dentro del ánimo de lo que estamos aquí tratando con ustedes. Y sería, pues tomando en cuenta que Jalisco finalmente ha tenido una evolución y como estado es muy representativo, tenemos pues cultura, tenemos obviamente tradiciones, incluso hay símbolos muy pertenecientes a nuestro estado que prácticamente representan a México en el mundo. La pregunta para ustedes sería, quien quiera contestar por favor, ¿qué significa para ti ser jalisciense? ¿Qué significa para ti ser jalisciense? ¿Quién quisiera contestar? Hola, buenas tardes. Perdón, siempre me gusta contestar, soy la nerda del salón. Pues para mí, ser jalisciense significa que me tengo que saber el son de la negra, que al menos alguna vez en la vida tuve que haber bailado el jarabe tapatío en la escuela y definitivamente que tuve que haber leído Pedro Páramo. Muchas gracias. Por supuesto, son símbolos muy importantes. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Para mí ser jalisciense significa orgullo. Les voy a platicar brevemente. Tuve la oportunidad hace poco de estar en Xcaret y presentaron a todos los estados, pero al final dejaron a Jalisco. Y cuando lo presentaron dijeron, Jalisco, representante de México a nivel mundial, mariachi, charrería y tequila. Por eso es que para mí ser jalisciense significa orgullo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Realmente creo que la pregunta es sentida, ¿no? ¿Qué significa para ti ser jalisciense? O en su caso, Francisco, ¿qué significa ser jalisciense? Bueno, para mí es parte de mi esencia, ¿no? O sea, es el origen y a donde siempre regreso. Que se podría explicar y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Mi familia, mi tradición, la forma de vivir, comida, costumbres, sin música, todo. Siempre la referencia es Jalisco. Bueno, teniendo entonces este contexto que ya nosotros mismos hemos construido ahorita con nuestras opiniones y también teniendo en cuenta la tuya, tu opinión, tu sentir, tu pensamiento, ¿por qué no pasamos ya directamente a la sección precisamente sobre el texto, sobre el libro que estás presentando, Francisco, y que tiene un título muy didáctico, muy interesante: cómo leer la Constitución de Jalisco, un enfoque ciudadano. Había tres apartados que nos habías comentado, que serían el de la Constitución de Jalisco como un mapa. El segundo apartado sería la Constitución de Jalisco como un catálogo de derechos y obligaciones. Y el tercero sobre los órganos de autoridad como custodios de sus derechos. Teniendo en cuenta pues el sentir que nos han manifestado, pues adelante, ¿cómo es este libro? Sí, bueno, bien, lo que dije al principio, este es un libro sobre la Constitución de Jalisco, no es de la Constitución de Jalisco, por lo tanto, lo que pretendo con él es que todas las personas conozcan lo que hay en la Constitución sin leer la Constitución. Evidentemente, si te interesa y vas a ver la Constitución, vas a tener otra aproximación, pero tal vez no te llegue a trascender porque no conozcas las palabras o tengas una dificultad técnica si no estás familiarizado con el vocablo jurídico. Por lo tanto, la propuesta de este texto es acercar a la ciudadanía la Constitución, pero no como algo ajeno, sino como algo que nos es propio y que nos sirve para la vida diaria. Por lo tanto, la manera en la que yo pretendo que ustedes, las personas que se acerquen al libro, es que lo tengan como una herramienta, es precisamente, como decía Carlos, a través de una familiaridad con el texto. Por lo tanto, es al principio como un mapa. El mapa significa no Google Maps, no Waze, no
unas coordenadas geográficas, sino significa dónde estamos como ciudadanos en Jalisco y las autoridades que nos van a ayudar a que estos derechos los podamos cumplir, o se puedan cumplir. En ese sentido es el mapa. Pero también pretendo que ustedes se den cuenta que la Constitución es una guía, porque nos va a ayudar a saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, también muy importante, no nada más es de un solo sentido. Y el tercer punto es como una hoja de ruta. Una hoja de ruta significa un proyecto común. Y una apuesta que yo comparto con Carlos es que creemos realmente que la sociedad se construye a partir de una simbiosis entre ciudadanos y autoridades. Que de su parte también las autoridades juegan un rol de ciudadanos cuando no están en sus funciones, pero cuando sí lo están, debemos que ayudarnos entre las dos partes. Y entonces la hoja de ruta es la paz social, la armonía. Hacia allá es donde tenemos que llegar. Para eso es el derecho. Aunque para algunos pueda sonar un poco romántico, la idea del derecho no es pelearnos, sino es construir diálogo, construir opciones para poder convivir. Y lo platicaba con mi hermana, que allá la conocieron, fue la que participó y siempre, como ella misma dijo, se levantaba la mano para participar en los festivales en la primaria. Lo platicaba con ella, tal vez algo que está muy en la problemática social es no conocer al otro, no podemos dar esa oportunidad de ver cómo son las demás personas y aceptarlas y aprender, siempre podemos aprender de los demás y a partir de ahí construir cosas comunes. Entonces, mi opinión es que la Constitución de Jalisco nos permite eso, pero hay que saber, primero, que existe y segundo, cómo lo podemos usar. Esa sería la parte, digamos, del primer capítulo que van a encontrar ahí. Perdón, en el libro que tienen ustedes, por favor, en la página 15, se encuentra precisamente ese apartado, ese título que mencionas, ¿no? Donde dice en la página 15, 1.2, la Constitución de Jalisco es una hoja de ruta. A mí se me hace muy interesante esto que planteas, por ejemplo, casi a la mitad del párrafo, donde dice, como hoja de ruta nos muestra a los ciudadanos un camino deseado, pero de ninguna manera obligatorio. Y más adelante también mencionas la socialdemocracia. En ese sentido, nada más para redondear la idea, ¿tú entonces consideras que la Constitución realmente puede servir como para definir qué es vivir como ciudadano en socialdemocracia? O sea, en la Constitución de Jalisco se encuentra eso. Sí, efectivamente sí está, y hay dos conceptos principales. Uno es el proyecto de vida, es decir, todas las personas tienen derecho a crear su proyecto de vida sin que nadie, ni autoridad ni otra persona, pueda obstaculizarlo en tanto sea legal. ¿Listo? Y segundo, la posibilidad del mínimo vital, es decir, en las personas que estén en necesidad, que tengan un problema económico o social, deben de garantizarse mínimo sobre su supervivencia, ¿no? Cosa que desgraciadamente a veces no sucede en la realidad, pero la Constitución lo prevé como dos elementos fundamentales para a partir de ahí empezar a construir una sociedad. No significa, esto es importante, que tengamos que esperar que nos resuelvan todos los problemas, ¿no? Pero sí hay un mínimo que la sociedad nos protege y nos autoayuda para que todas las personas podamos empezar a vivir en sociedad. Bueno, de hecho sí, en la página 16, si se fijan también, ahí precisamente estás poniendo el título, ¿no? Proyecto de vida, proyecto de vida. Muy interesante lo que mencionas sobre la individualidad, pero también pues la colectividad, ¿no? Es lo que se puede, digamos, desprender de la lectura. Y más adelante, en el próximo título, en la página 17, ahí ya es cuando hablas de la Constitución de Jalisco como una guía. Ahora bien, creo que eso da pie a la siguiente parte del libro, que es ya precisamente el catálogo de derechos, que es muy interesante cómo lo haces. Yo
yo vi la tabla y ustedes lo pueden ver más adelante, creo que está en la página, comienza en la página 25, y ya ahí en esa tabla ustedes se pueden fijar cómo vas ligando derechos humanos, o sea, tu conocimiento que has vertido, los derechos humanos, y los asocias con un artículo de la Constitución de Jalisco. Pero más adelante hay otras tablas. ¿Nos puedes explicar cuál es la utilidad entonces, por favor? Sí, claro. Bueno, esta parte que pareciera, para quien no esté muy familiarizado con el tema, la más árida, si se quiere, en el sentido que no hay tanto texto como en las dos siguientes. Lo que pretendo es que sea sintético, porque muchas veces nosotros tenemos una idea de que tenemos derechos, pero no los conocemos. Y todavía peor, los abogados creemos que conocemos derechos y tampoco sabemos si son derechos o dónde están. Y bueno, con el trabajo que expliqué al principio, que me pidió Carlos, me di la tarea de hacer estas tablas, que pareciera algo muy sencillo, pero realmente tiene su complejidad, porque hay que desenmascarar a los derechos y situarlos en un texto para después poderlos ejercer. Hay una parte muy interesante que me hace, igual también es a criterio de los lectores, que en esas tablas mencionas cómo hay derechos humanos que están también presentes en los artículos de la Constitución de Jalisco, pero luego también mencionas los de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Más allá de eso, también mencionas en el libro acerca de cómo es que hay algunos derechos humanos, si mal no entiendo, que la Constitución de Jalisco reconoce para los jaliscienses, aun cuando México haya firmado tratados de diversos tipos con el extranjero, que precisamente tienen que ver con derechos humanos y otros derechos fundamentales, pero aunque no hayan sido aprobados por el Senado de la República todavía. ¿Nos puedes explicar esa parte, por favor? Sí, voy a tratar de ser lo más simple posible. Si no se entiende, por favor me dicen y vuelvo a plantear. Dado que somos una federación, nosotros tenemos una constitución general que regula todo el país, pero la constitución es un mínimo. Los estados pueden superar ese mínimo. Es el caso de Jalisco. Jalisco reconoce los derechos humanos que están en la Constitución, en los tratados internacionales que México ha firmado y han sido ratificados por el Senado, pero además Jalisco se permite en su propia Constitución la extensión de todos los tratados que han sido firmados por México sin que hayan sido aprobados por el Senado. Esto es muy interesante y fue de hecho un hallazgo que yo tuve en la redacción de este libro, y solamente es comparable a la Constitución de Campeche, la cual hace una aproximación parecida a la de Jalisco, pero las otras 30 entidades, incluido la Ciudad de México, no lo dicen. Es decir, para los demás estados solamente son los tratados que México ha firmado y han sido aprobados por el Senado. Jalisco entonces es en este sentido un caso excepcional, porque protege más allá de lo que nos protege la Constitución Nacional. Eso lo podemos encontrar en la página 40 del libro, justo en el título: los tratados internacionales que contienen normas de derechos humanos que México ha firmado y de los que aún no es parte. Muy interesante eso como paradigma jurídico, ¿no? Una paradoja. Ahora bien, sobre este catálogo que es bastante amplio y que has vertido aquí en el libro, ¿crees realmente que a los ciudadanos nos puede servir saber todos estos tratados? Es decir, creo que va ligado ya a la tercera parte del libro, que sería cómo ejercer esos derechos, que incluye incluso, valga la redundancia, que Jalisco, la Constitución, precisamente reconoce hasta esos tratados y otros derechos que han sido firmados por México, pero aún no ratificados por el Senado. Pero, ¿cómo puede el ciudadano pues defender esos derechos y a través de qué instituciones?
Bueno, para poder hablar de eso quisiera hacer antes un comentario que lo van a encontrar en alguna de las páginas del libro, pero antes de hacer el comentario quisiera hacerlos recordar, pienso que todos, todas podemos tener esta idea, espero que eso sea, de Robin Hood. ¿Se acuerdan de la película o de la caricatura de Robin Hood? Sí. Traten de recordar, ojalá que se venga a la mente, esa escena en la que las órdenes del rey se pegaban en los árboles a través de flechas, ¿no? Bueno, se clavaban. No sé si recuerdan, tienen esa imagen. La idea de eso sigue vigente. Ahora es en un periódico. Y entonces el Estado, el gobierno, representado por los poderes, supone que con el hecho de publicar un periódico oficial, todos ya lo sabemos, todos vamos a conocer nuestros derechos. Cosa que creo que para la mayoría de nosotros claramente no es así. Y no es por otra cosa más que por la vida diaria, y yo a veces de broma y no, pero incluso a mis alumnos creo que se los he dicho, pues mejor publiquen en Facebook, ¿no? O en Instagram. Tendría mayor eficacia. Dado eso, me pregunto, y lo pretendo hacer también que ustedes reflexionen, ¿no es lo más importante para hablar de derechos humanos e incluso de obligaciones? Primero conocerlas. O sea, no es un punto cero para poder hablar de todo lo demás. Y sin embargo, los que estudiamos derecho no nos explican eso. De hecho, nos explican la parte contraria. Y la parte contraria, la voy a decir a continuación, es el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Ah, ok. Entonces, tú me estás sancionando porque no la conozco, pero no me estás diciendo cómo la conozco. Entonces, hay ahí algún error ingenierístico, algo está fallando, creo yo, y nos toca a todos. Y la parte aquí, entonces, que si ustedes me permiten, es que este libro no es de derecho, es de responsabilidad. Si ustedes le quieren cambiar el título del libro, podría ser La responsabilidad ciudadana de los jaliscienses. Y aquí cito a tocayo Karl Marx, sino Popper, que decía que tal vez el problema de nuestra sociedad, y hace una distinción entre sociedades abiertas y sociedades cerradas, es el hecho de que tenemos demasiado miedo a asumir, a aceptar que nuestra situación depende de nuestra responsabilidad. Si no somos responsables, no podemos transmitir esa responsabilidad a otra persona, mucho menos a una autoridad. Y para ser responsables hay que conocer la realidad y nuestros derechos, también nuestras obligaciones. Por lo tanto, dirían los ingleses, el core de este libro es la responsabilidad. A mí, al final, si no leen la Constitución de Jalisco, si no saben, no les interesa derecho, pero se quedan con la idea de, yo tengo que ser responsable de mis actos con la sociedad, el libro cumplió completamente su función. De eso se trata. Ok, y pues es muy interesante también todo lo que menciona, yo creo, ¿no? Que lo hemos visto tanto la ciudadanía como los abogados, los que estamos en el gremio. Creo que sí hay, como lo mencionas, algunas falencias de tipo de ingeniería, pues precisamente para que se logre esto, ¿no? Que los ciudadanos conozcan bien cuáles son todos sus derechos, principalmente incluso los que están contenidos en la Constitución. Muchos de nosotros no conocemos la Constitución política de México, o sea, de los Estados Unidos mexicanos, y como jaliscienses pues también tendríamos que conocer aparte la de Jalisco, ¿no? Bueno, hay una sección para ya finalizar y comenzar con las preguntas y respuestas que le diste en llamar, Francisco, lo que es el hipertexto. Y por lo que yo puedo entender, es como una especie de llamado a la acción ciudadana, ¿no? Fíjate que al final del tercer párrafo de tu epílogo, noté algo interesante que mencionas al respecto. Voy a leerlo. Dice: el enfoque que he pretendido dar en este manuscrito está orientado a la ciudadanía. Por ello se han destacado los mecanismos de participación ciudadana mediante los cuales las personas pueden interactuar. Me llama mucho la atención que dentro de la tabla que haces
Y también están algunos mecanismos que los ciudadanos en Jalisco tenemos reconocidos y que deben estar protegidos, ¿no? Por ejemplo, como los plebiscitos y otros mecanismos de ese tipo. Sigues en el párrafo diciendo, particularmente con los poderes ejecutivo y legislativo para incidir en la vida pública jalisciense. En la actualidad, la democracia participativa nos exige involucrarnos cada vez más como actores en la construcción política de manera permanente y no limitada a la jornada electoral. Pues este hipertexto, ¿cómo lo desarrollarías? Es, digamos, la siguiente etapa. La democracia en México está en construcción y últimamente se ha escuchado que en realidad lo que vivimos en los 2000 y casi todos los que estamos aquí, salvo Alexa y la hija de Cristina, que no me acuerdo cómo se llama, pero creo que todos los demás somos nacidos antes del 2000 y bueno, también mis alumnos creo que no, ¿verdad? Pero lo que quiero recordar, y a los que no sepan esto, yo lo recuerdo muy bien y no es un conocimiento de ningún tipo político, sino solamente es reflexionar en lo que pasó. El día en que se dio la ahora llamada alternancia política, el país amaneció, si ustedes lo recuerdan, y si no, traten de recordarlo porque es interesante. Amanecimos todos felices el día siguiente a la jornada electoral, en el año 2000. No, la verdad no recuerdo si era el 5 de julio o 3, pero el día siguiente es el 3.